Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda conferencia del ciclo de lo divino y lo humano, la red parroquial del medievo y la modernidad a la actualidad, que es la actividad de presentación de este proyecto con el mismo título, financiado por la Fundación José Cardín Fernández con personal investigador de la Universidad de Oviedo. Bienvenidos a todos, especialmente quisiera resaltar la presencia del ilustrísimo señor alcalde de Villaviciosa. Muchísimas gracias por su asistencia y a todo el público que esta tarde va a disfrutar de la conferencia de don Juan Díaz y Álvarez, compañero de la Universidad de Oviedo y a pesar de ello también amigo. Es para mí un placer verdaderamente presentarlo y dar paso a su interesante conferencia. Juan Díaz y Álvarez es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo y está adscrito a esta institución en la actualidad y desarrolla allí su labor docente e investigadora como profesor de Historia Moderna. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las oligarquías asturianas de la Edad Moderna, así como en la civilidad del grupo nobiliario a partir de los espacios de sociabilidad y su inserción en las instituciones culturales de carácter académico durante el siglo XVIII. Es autor de una cincuentena de publicaciones científicas, muchas de ellas le han valido el ser galardonado con premios como el Premio Extraordinario de Doctorado del año 2009 y premios de investigación como el Padre Patac de 2004, el Juan Uría Riu de 2011 y el Accessit del premio del Foro Jovellanos, más recientemente en el año 2016. A él se deben multitud de publicaciones, como digo, que versan sobre estos temas de la oligarquización y las oligarquías asturianas durante la Edad Moderna y que por ello lo hacen un excelente conocedor de un tema como el que nos va a presentar esta tarde, que son esos primeros signos del reformismo borbónico en Asturias, concretamente, y muy vinculados a esos objetivos del proyecto que comentábamos la semana pasada, la personalidad de Cepeda y la creación de la audiencia, de la Real Audiencia de Oviedo. Por eso no quiero hurtar más tiempo a sus palabras y les dejo paso a ellas y a su maravillosa presentación que va a ocupar este tiempo de esta tarde. Disfruten con ella y con la sabiduría y el buen hacer de don Juan Díaz y Álvarez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tus muy amables palabras. También agradezco la presencia del ilustrísimo señor alcalde de Villaviciosa. Agradezco también el patrocinio en este proyecto de la Fundación José Cardín Fernández, aquí presente a través de su servicio técnico y de su directora, Ketina. El tema que traigo no está tan relacionado, digamos, explícitamente con el contenido de algunos de los documentos que se están indagando sobre el territorio específico de Villaviciosa, sino un contexto más amplio, más general, como es el ámbito institucional en el que se va a mover Cepeda para la creación de esta Real Audiencia. Y fruto de ello es precisamente uno de los documentos en los que estamos trabajando el equipo investigador. Porque este tipo de apeos municipales, como el que se está estudiando fundamentalmente y que nos da un conocimiento de la red parroquial del concejo, al menos nos constan que hubo tres, al menos dos de ellos publicados, como puede ser el de Llanes y el de Piloña, y uno tenemos noticias de él, que era respecto al concejo de Grado. Con esto, este aporte más dentro de este tipo de documentación vinculado al concejo Malgallo, pues viene a abundar un poco en el desconocimiento de esta institución, porque hay que tener en cuenta que la desaparición del archivo, al sufrir tras los sucesos de la Revolución del 34, la audiencia asturiana, no tenemos prácticamente documentación. Tenemos que buscar, indagar a través de fuentes indirectas o lo que podemos encontrar de un modo más directo relacionado con el tema en archivos nacionales. En cualquier caso, no a pie de Principado, sino que nos obliga
al viaje. Bien, el tema se centra, o al menos la llegada de Cepeda se centra en plena guerra de sucesión. Ese conflicto internacional con tintes de guerra intestina en la península ibérica que va a enfrentar al bando borbónico y al bando pro-austracista, y que en realidad va a suponer también la pugna por dos modelos de Estado diferentes. Un Estado a la francesa en el que la centralización y el avance y consolidación del absolutismo se observa desde la época de Enrique IV de Borbón en Francia, la transición de los siglos XVI al XVII, y una monarquía polisinodial, una monarquía sustentada en el consenso, en el diálogo entre las instituciones, y una monarquía construida a través de territorios muy diversos, como es la que había dejado vacante el último de los austrias españoles, Carlos II, la monarquía polisinodial o la monarquía hispánica, como también se la conoce. El triunfo del bando borbónico supone ese fin de esa monarquía polisinodial, supone una serie de reformas. Aquí tengo unas cosas muy apretadas, muy escritas, no me voy a centrar en ello. Interesa mencionar una cuestión, es la reordenación de las reales audiencias y chancillerías de la Corona de Castilla. Los decretos de nueva planta, todo se ha dicho, en líneas generales, no solamente afectan de forma explícita a los territorios de la antigua Corona de Aragón, sino que van a afectar también a la Corona de Castilla, con una reordenación, una tendencia a la centralización, una tendencia a la simplificación del sistema de consejos, intento de cambio que va a ser progresivo con la llegada de los Borbones. Es un proyecto reformista a medio y largo plazo de cambiar los sistemas, las instituciones colegiadas, los consejos, por instituciones de carácter unipersonal, las secretarías de Estado, con la finalidad, entre otras cosas, de agilizar la burocracia. Pues bien, lo que nos interesa es la reordenación dentro de las reales audiencias. Y hay que tener presente que audiencias en el Reino de Castilla, pues tenemos pocas. Digamos que desde el punto de vista institucional tenemos las chancillerías, que eran dos, la de Valladolid y la de Granada, con jurisdicción hacia el norte del Tajo y hacia el sur, y como tribunales superiores, más y por encima de ellas estarían, por supuesto, los consejos, la justicia directa del rey a través de las instituciones, pero por debajo tenemos un arco intermedio de tribunales intermedios territoriales, como pudiera ser la Audiencia de Galicia, creada en época de los Reyes Católicos, en 1480, con sede en Santiago, si bien se traslada a mediados del siglo XVI a Coruña, la de Sevilla de 1525, la de Canarias un año más tarde, y tenemos un vacío de audiencias hasta que se crea la de Asturias en 1717. Habrá otro parón y habrá otra creación en época del antiguo régimen, que es la que se crea en Extremadura ya a finales del siglo XVIII, en 1790 aproximadamente. Las primeras consecuencias de ese reformismo es la creación de la audiencia. La audiencia como institución ha sido ya estudiada, no voy a decir nada nuevo que no se haya comentado en su momento. Traigo aquí la imagen de 3 monografías porque digamos que son los aspectos fundamentales en los que estoy sustentando todo mi discurso. Desde ese inicial trabajo de Tuero Bertrán, la creación de la Real Audiencia en Asturias de su tiempo, es decir, hace una contextualización de la situación que se vive en Asturias a finales del siglo XVII, que dan pie a la creación de la audiencia y que veremos no es una tentativa nueva lo que se crea, ya hay intentos previos por los mismos motivos. Una monografía más reciente, de hace poco tiempo, publicada por Alfonso Menéndez, la Real Audiencia de Asturias, que se centra en ese periodo desde la fundación hasta 1854, y después una monografía que no se centra específicamente en la institución, pero sí en esa relación entre la nobleza y como grupo hegemónico, como grupo de poder,
como clase dominante y su relación con los asturianos y los pueblos en la época. Y se centra sobre todo en la falta de acceso de todos los asturianos a la justicia del rey. Además de otros tipos de estudios que se centran también en el gobierno administrativo de la región. Hay que tener en cuenta en otras instituciones, como la Junta General del Principado, estudiada también por Alfonso Méndez, y ya en sus épocas finales del antiguo régimen por la profesora Marta Friera. Antes de centrarnos en los contenidos, hay que hablar un poco del territorio. ¿En qué territorio nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en Asturias del antiguo régimen, y el territorio de la época no es exactamente el territorio que conocemos en la actualidad. Por ejemplo, fuera de las jurisdicciones, vayamos por partes, no voy a adelantarme, es una imagen del mapa que se hace hacia la década de los 70 del siglo XVIII para el diccionario de Tomás López. No es muy fiel a la realidad, pero sí hace una visión pormenorizada del contexto municipal, parroquial, de aldeas, incluso con algunos rasgos de la red de caminería. Es en algunos ámbitos importante estos planos históricos. En líneas generales, los territorios confinan algo semejante, al menos en la parte occidental, con el territorio gallego, con Galicia, con Lugo, a través de la divisoria de aguas del Eo, con algunos, no sé exactamente la misma demarcación que tenemos ahora, pero digamos que el Eo marca ese confín. Por el oriente, las Asturias de Oviedo confinan con las Asturias de Santillana a partir de Santiuste, una legua más allá de Llanes, que era la última villa asturiana. Fuera del territorio propiamente dicho de las Asturias de Oviedo estarían lo que hoy está integrado, que es las Peñabelleras y Ribadedeva. Y por el sur limita con León a través de la montaña, con el macizo asturiano, por occidente con la Ciana, en la parte central Avias y la mediana de Argüello, y por la parte oriental con la merindad de Valdeburón. Dentro de este territorio, pongo este mapa de nuevo, hay que distinguir dos espacios ya a nivel de ordenación del territorio. Un espacio que depende directamente de la administración de la corona, que es el realengo, y un territorio que está, en principio, sustraído a la autoridad y justicia directa de la corona, es decir, el espacio jurisdiccional, los cotos o señoríos o jurisdicciones, tanto de titularidad laica como de titularidad eclesiástica. Ese territorio de realengo, como decía, es un territorio que está bajo la administración directa de la corona. Pero en esa transición del medievo a la modernidad y en la consolidación de la autoridad de la corona, a través sobre todo de la monarquía de los reyes católicos, se ven poner en Asturias el sistema de corregimiento como uno de los principales oficiales regios nombrados directamente por los monarcas para ser los mediadores, ser los intermediarios y ser los garantes de los intereses de la monarquía en las principales ciudades y villas del reino. En Asturias este sistema administrativo se consolida o se empieza a arrancar a partir del último cuarto del siglo XV, y la institución no es nueva de los Reyes Católicos, es una institución que ya hinca su origen en los albores del siglo XIV a partir de una serie de medidas de Alfonso XI. Dentro de este territorio realengo y todavía dentro de un ámbito convulso, favorecido por una nobleza todavía levantisca, conflictiva, que intenta apropiarse de forma indebida de espacios públicos, tenemos que tener en cuenta lo que se llama las cuatro sacadas. Unos territorios extensos en el mapa, vuelvo a retroceder, con lo que es Cangas de Tineo, hoy Cangas de Narcea, Tineo, Ribadesella y Llanes, aquí en la costa oriental,
Denominadas las Cuatro Sacadas porque fueron cuatro espacios municipales amplios, ricos también desde un punto de vista económico, en donde los Quiñones, los que ostentaban la dignidad de merinos mayores de Asturias, es decir, la institución que precede al corregimiento como representantes de la corona, intentaron apropiárselos. La intervención de la corona con el corregimiento favorece que les hagan desistir, que sean expulsados del territorio asturiano, los Quiñones, a partir del primer conde de Luna, y que esos territorios tengan unos privilegios, unas prerrogativas especiales, sobre todo en materia de justicia, en la que sus habitantes puedan apelar o no directamente al corregidor o tener que trasladarse a Chancillería. Empezamos a ver que, aunque sean espacios de realengo, no tienen ciertos privilegios, hay una cierta diferenciación jurídica en los mismos. La sociedad del antiguo régimen, como acotación, es una sociedad jurídicamente diferenciada, pero esa diferenciación jurídica va a vincularse también a lo institucional, desde las instancias más o menos de carácter central a las instituciones más bajas, que es la administración local, los ayuntamientos. Como os decía, ese territorio de realengo tiene la contrapartida de otro territorio que ha sido sustraído a la autoridad directa de la monarquía, el señorío jurisdiccional, que tiene una propiedad laica o eclesiástica y que se sustenta fundamentalmente en el hecho de que sus propietarios van a percibir una serie de derechos sobre personas, como pueden ser penas de cámara, es decir, los pagos por delitos a través de la justicia privada que ejerce el señor del coto o de la jurisdicción, el yantar, un presente navideño, es decir, otro tipo de derechos, no están especificados todos, no son todos iguales en todos los cotos también, son diversos. Los derechos también pueden ser sobre la productividad de la tierra, el fuero, de la martiniega, de prestaciones de trabajo personal, la luctuosa, etcétera, o sobre comunales, sobre espacios de titularidad más o menos pública que se privatizan de forma ilícita por la riqueza que supone el espacio boscoso, el monte, el bosque para las comunidades campesinas a través del montazgo o los mostreros. La realidad señorial asturiana, al menos hasta mediados del siglo XVI, heredada de época medieval, no supone grandes cuantías económicas para los señores de vasallos. Entre otras cuestiones porque muchas veces los cotos solamente tienen una jurisdicción, es decir, solo administran justicia, y en otras ocasiones por el territorio pequeño que supone. En cualquier caso, los señores tienen una serie de atribuciones. Además de la apreciación de una serie de derechos, tienen una serie de facultades dentro de esos territorios. En primer lugar, de carácter administrativo. Tienen la capacidad de nombrar a los oficiales que van a administrar ese territorio. Regidores, escribanos, oficiales subalternos. Y va a tener también la prerrogativa de dictar normativas, es decir, de establecer normas de buen gobierno, aunque han de estar supeditadas a las leyes del reino. Es la primera injerencia de la monarquía en este tipo de realidad jurisdiccional. Por otro lado, tienen facultades judiciales, administran la justicia desde un punto de vista civil y criminal, al menos en primera instancia. Los vasallos, si pierden esas causas, en primera instancia ante el señor, suele ser una justicia arbitraria, parcial, no siempre favorecida hacia el vasallo. Este solo puede apelar ante la Chancillería de Valladolid o en su defecto ante los consejos del rey, en la corte. Por eso ya tenemos un primer punto de diferencia de acceso de la justicia de los asturianos al rey. El hecho de tener que saltar en
en una apelación a una institución fuera de Asturias supone un gasto económico. No todos tienen el poder adquisitivo para poder llevar una causa hasta el final. Como os decía, esa inferencia de la corona se ejerce a través del corregimiento y sobre todo a partir de 1578. Si bien es cierto que esa prerrogativa de los corregidores de inmiscuirse o en la justicia privada del ámbito jurisdiccional no suele aplicarse. Ante esto, los vasallos están en una posición de indefensión. Traigo imágenes porque son representativas del poder de no pocas familias nobiliarias de la región, como pueda ser la Casa Fuerte de los González de Cienfuegos, en Allande, un municipio de vinculado a esta familia, después titulados por herencia condes de Marcel de Peñalba, la torre de los condes de Nava, de los Álvares de las Asturias, en Nava, la casa de los Sanleo o de los Navia Osorio en Navia, en Occidente, la torre de Peñerudes, vinculada a los Argüelles. Pero, como os decía, esos señores son tanto laicos como eclesiásticos. Tenemos aquí una visión un poco cortada del monasterio de Obona, el occidente asturiano, así como el de Cornellana, que también son señores de vasallos. Bien, con este mapa vengo a expresar un poco cuál es la realidad de las jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XVI, que por las cifras que os pongo ahí, aborda desde un punto de vista territorial casi un tercio del mismo, entre las jurisdicciones laicas y eclesiásticas. Si bien a mediados del siglo XVI, hasta 1579 aproximadamente, el principal señor de vasallos va a ser la Iglesia como institución, las diferentes instituciones vinculadas a ese estamento, y van a incluir a un volumen de vasallos considerable, unos 9.000 vasallos. Vasallos no son individuos, sino que están tasados igual que los vecinos. Esos vasallos hay que convertirlos a través de un factor conversor a individuos, que más o menos suele utilizarse el 4, es decir, que habría que hacer una multiplicación en ese sentido, y tendríamos unas más o menos 36.000 personas son vasallos de algún señor laico o eclesiástico. Y en esas cifras tenéis también cómo están repartidos, como el principal señor de vasallos va a ser el obispo, va a ser la mitra episcopal, seguido de un conjunto de monasterios. Tenemos también la presencia de órdenes militares, como es la de Santiago y San Juan de Jerusalén, y el Cabildo Catedralicio va a disponer de muy pocos vasallos desde un punto de vista institucional. Traigo esto y estos datos, este mapa, porque va a haber un proceso de desmembración de las jurisdicciones eclesiásticas que va a traer a su vez un nuevo cambio en la ordenación del territorio y por tanto una nueva desigualdad de los asturianos que vivían en esos espacios jurisdiccionales hacia la justicia real. ¿Qué es eso de la desmembración de las jurisdicciones eclesiásticas? Pues básicamente los apremios económicos de la corona, de Felipe II sobre todo, aunque hay precedentes en época de Carlos V, pero en el caso de Asturias es a partir de 1579, Felipe II, solicita bulas a la Santa Sede para vender una serie de jurisdicciones eclesiásticas en el Reino de Castilla. Los beneficios obtenidos están destinados a solventar los males económicos que están aquejando al reino. Es decir, se lleva a cabo por necesidades económicas, al igual que previamente Carlos V había puesto en venta oficios municipales, de los que ya hablaremos después, y que suponen un proceso paulatino de privatización de los gobiernos locales. Aunque hay unas ventas, una secularización, o al menos no tanto secularización, sino a veces un cambio de titularidad. No pasa todo a manos de la corona, sino a manos del mejor postor. La corona intenta indemnizar los derechos señoriales que la Iglesia percibía en esos lugares, aunque la indemnización no va a cubrir
todas las pérdidas de la institución eclesiástica. La consecuencia evidente es una nueva ordenación del territorio, porque tenemos esos enclaves que se venden, 39 en total, son comprados por particulares, muy pocos, 4, es decir, hay 4 señoríos que pasan de ser vasallos de una institución eclesiástica a pasar a ser vasallos de un señor laico. 6 de ellos van a ser comprados por la ciudad de Oviedo, como capital del Principado. La ciudad se va a convertir de ese modo casi en señora de vasallos, y 29 van a ser redimidos. Es decir, los propios vecinos se van a redimir de su carga señorial, es decir, se compran a sí mismos y favorecen el establecimiento de instituciones de carácter municipal, de municipios llamados redimidos, y por tanto van a integrarse dentro del realengo, pero al igual que las 4 sacadas, de una amplia autonomía. Entre otras cuestiones, por ejemplo, en esos concejos redimidos los oficios locales no se van a vender, van a ser elegidos por los propios vecinos. Esos municipios, al igual que los de realengo, tendrán también funciones judiciales, la justicia local. Pero al igual que pasaba con los antiguos señoríos, las causas que se quieran seguir más adelante en esos concejos redimidos no podrán llevarse ante el corregidor. Tienen que pasar directamente a la chancillería o a los consejos del rey. Este es el mapa más o menos de las jurisdicciones a finales del siglo XVII, más o menos lo que se va a encontrar Cepeda cuando llega a Asturias. Como veis por las cifras, el número de vasallos se reduce drásticamente. Tan solo el 10% de la población asturiana será vasalla de algún tipo de señor laico o eclesiástico, porque no todos los señoríos eclesiásticos se venden, se reducen a la mínima expresión. Si a mediados del siglo XVI tenemos 9.000 vasallos de la Iglesia, en torno a estas fechas los vasallos no llegan ni siquiera al millar. Aunque ahí los enclaves de señorío eclesiástico puedan parecer abultados, 15, al final son pequeños cotos. Las instituciones, desde el punto de vista de la administración, tenemos el corregimiento. Ese corregimiento que, como os decía, estaba fundado desde 1575 y que se va a mantener más o menos intacto hasta 1712 aproximadamente. Estaba situado en Oviedo y la sede era la antigua cárcel del Principado, que estaba levantado sobre uno de los edificios de la monarquía asturiana, vinculados, asociados a la promoción de Alfonso III. Era como espacio, como edificio, lo que conectaba a la región con la corona por vía sucesoria. Aquí lo tenemos en un plano de Oviedo de la segunda mitad del siglo XVIII, el plano de Reiter. Estaríamos en esta zona, más o menos, en lo que hoy es la plaza de Porlier, donde está el edificio de Telefónica, creo que es. El corregimiento, como ya os había dicho, tiene un origen medieval. Como institución se funda en época de Alfonso X, tiene la vocación de mediar en las luchas banderizas a nivel regional, pero también a nivel local, sobre todo por las elecciones de los oficios locales, es decir, de las corporaciones municipales y la elección de los oficiales, de regidores y justicias locales. Van a tener los corregidores funciones administrativas, judiciales, en segunda instancia, si se recurre a la justicia ordinaria, tienen también funciones militares, van a ser capitanes generales de guerra, intervienen en levas, en reclutamientos y van a tener también funciones fiscales. Las etapas de los corregidores del corregimiento en Asturias pasa por 3 periodos. Los corregidores de capa y espada, es decir, aquellos que están dados hacia personas que no tienen ningún tipo de formación jurídica para poder administrar esas funciones judiciales, tienen que ser asistidos por tenientes de corregidor o por algún técnico ilustrado en el ámbito judicial.
que más o menos se mantiene desde la aparición del oficial hasta 1619. Veremos por qué. Los corregidores togados, es decir, corregidores o gobernadores que son que su oficio es la administración de la justicia, que están formados, que tienen una formación en derecho, suelen proceder de alguna institución superior, como puedan ser oidores en algunas audiencias o de las propias chancillerías. Y ese sistema se va a mantener hasta 1708. Guerra de Sucesión. El contexto de la guerra hace que Felipe V cambie este tipo de corregidores togados a los llamados corregidores militares, dado ese contexto bélico en el que nos hallamos, aunque un poco tarde, porque la guerra había empezado hacía tiempo. Y los corregidores militares se van a mantener hasta la fundación precisamente de la Real Audiencia en 1717. Digamos que desde un punto de vista institucional, la audiencia viene a sustituir al sistema de corregimiento. Otras instituciones intermedias es la Junta General, la audiencia como sustituto del corregimiento. Con sede cambia la ubicación, estaría ya desde el siglo es la antigua Casa de Gobernadores, la que se traslada aquí a mediados del siglo XVII, en la calle Cimadevilla. Posiblemente fuera, no este edificio, sino que este se construye muy probablemente sobre la antigua Casa de Gobernadores, próximo al ayuntamiento. Aquí estaría ya el ayuntamiento, el arco de Cimadevilla, etc. Y es a donde se va a trasladar la primera sede de la audiencia. La actual audiencia está en este edificio, en la Plaza Porlier, pero este era un edificio privado, un edificio aristocrático, la casa, el palacio de los Quirós, de los marqueses de Campo Sagrado. Instituciones intermedias asturianas es la Junta General del Principado, como institución no parlamentaria, como tiene en la actualidad, sino como un foro de expresión de la municipalidad de la región. En esa Junta General tenían representación todos los municipios del Principado, que, por cierto, no son los 78 que tenemos hoy en día, sino que eran muchos menos, eran unos 53, una cincuentena de ellos. Algunos de ellos, como Pravia, incluían otros. Cudillero o Lena, que incluye también a lo que hoy es Mieres, es decir, es una segregación territorial que hay que contextualizar, sobre todo a partir del periodo liberal, del siglo XIX en adelante. Tenemos aquí el extenso municipio de Castropol, que incluye a otros en la actualidad. Esa Junta General no solamente tiene representantes de cada uno de los municipios, sino que no todos tenían la misma categoría. Aquellos municipios que se desgajan de antiguas jurisdicciones, es decir, que van a ser municipios redimidos, van a constituir lo que se llaman las obispalías, en este tono encarnado. Y su situación les van a hacer su voto va a tener menor calidad, va a ser contabilizado como un tercio, no como un voto completo como el resto de municipios realengos. La circunscripción del Principado se divide en partidos para habilitar después la diputación y que cada partido tuviera un representante del mismo en la misma. A nivel municipal, tenemos un cambio fundamental a partir de 1544. Se introduce un principio de parcialidad, de arbitrariedad en el gobierno urbano por una necesidad también crematística de la propia monarquía de Carlos V. La necesidad de dinero favorece la venta de patrimonio regio. La organización institucional, desde un punto de vista general, incluye a justicia y regimiento, es decir, las instituciones del antiguo régimen van a tener una capacidad normativa, va a tener una capacidad ejecutiva y va a tener también una capacidad judicial, de justicia, en primera instancia y también hasta cierto límite, en lo civil y en lo criminal.
Se elegían hasta 1544 y desde 1494, con las nuevas ordenanzas que el corregidor de Hernando de Vega otorga a Asturias, la elección cada año del, digamos, el equipo de gobierno municipal. Dos justicias, dos jueces, con competencias por los dos estados, uno por el estado nobiliario, otro por el estado pechero, y después el regimiento, digamos, los ediles. Esa organización va a ser más o menos semejante a todos los municipios realengos, con algunos cambios o privilegios, como puedan ser en esas 4 sacadas o en los concejos redimidos, como ya comenté. Quiero incidir en que los oficios se eligen cada año por el equipo saliente, por decirlo de algún modo, haciendo el equivalente con palabras más o menos actuales, elegía al equipo entrante. No cabe decir que este proceso electivo es donde está el principal de los problemas, donde las diferentes familias que copan el poder desde el punto de vista municipal se enfrentan, a veces de un modo sanguinario, ofreciendo o teniendo que mediar el propio corregidor en esos conflictos. Es una situación de lucha de bandos que no se ve solamente en Asturias, sino también en otros territorios de la corona castellana. A partir de 1544 hay un proceso de venalidad, hay un proceso de venta de oficios. Pero no se venden todo tipo de oficios. Las justicias no se venden, a diferencia de lo que va a pasar en Francia, más o menos en la Francia de Francisco I, y al igual que en la Inglaterra de Enrique VIII, los oficios locales y otros tipos, por los mismos motivos que Carlos V, se ponen en venta. Pues a diferencia de Francia, en Castilla, los oficios de justicia no se venden, siguen siendo electivos, y es en torno a esa elección de jueces y otros oficiales subalternos donde van a girar entonces los conflictos electivos a partir de 1544. Los oficios que se venden van a ser en principio de carácter vitalicio y posteriormente, a partir de época de Felipe III, van a perpetuarse, a habilitarse el sistema de herencia dentro de la familia. Pero claro, el derecho no permite ejercer más de un oficio a la vez. Las familias destacadas de Asturias compran oficios no solamente en el municipio del que son originarios, para intentar influir en el gobierno local, sino que compran en varios municipios, sobre todo en aquellos en los que tienen delegados intereses económicos, bienes raíces sobre todo, o cotos jurisdiccionales. Por ejemplo, los Evia de Villaviciosa comprarán oficio en Oviedo, así como los Peón u otros. Como os ponía aquí, es ese esquema de cómo en 1544 marca esa horquilla de antes y después de lo que pasa. Y el modo de transferencia de esos oficios, el mercadeo que se hace no solamente hacia la corona, sino también entre personal, entre particulares de la compra de oficios. El ejercicio del poder del oficio público goza de un gran prestigio a lo largo de los siglos XVI y XVII. Tiene reconocimiento social. Es uno de los primeros peldaños que se arguye en los memoriales de solicitud de mercedes y gracias a la corona. Bien es cierto que el interés por el gobierno local empieza a disminuir desde mediados del siglo XVIII en adelante. Hay una crisis clara del sistema municipal que da lugar, entre otras cuestiones, a las reformas carolinas a partir de 1766. No me voy a incidir mucho más en ello. Este es un mapa en el que se ofrecen esos municipios en los que se venden los primeros oficios en Asturias, son los que traen una estrellita, son los primeros municipios en los que se venden. Villaviciosa es uno de los que el rey pone 8 regidurías a la venta en 1544.
al igual que en Oviedo, la capital, al igual que en Bozón, que en Gijón, que en Pravia, que en Colunga. El número de oficios va creciendo porque la nómina inicial hace que poco a poco las necesidades económicas y la pugna de otros linajes a nivel local presionen para que ese círculo de gobierno local, esas oligarquías, crezcan. Pero al mismo tiempo hay un comportamiento ambivalente. Al mismo tiempo que las familias de la nobleza local pugnan por acceder a esas instituciones locales, una vez instalados en ellas, es la propia institución local, municipal, la que lucha en contra de esos acrecentamientos de oficios. El sistema de ventas se pone de forma paulatina, no es unitaria para toda Asturias. Los primeros regimientos que se venden son de 1544 en esos concejos. Hay una apertura de nuevos concejos a partir de la década de 1560. Es decir, que hasta 1560 otros municipios todavía tenían un sistema lectivo y anual de sus oficiales locales. Se abrirá otro proceso hacia 1580 y a finales de la centuria también, en la década de los 90. También en el siglo XVII se venden otro tipo de oficios. Lo importante de lo que era voz y voto en el ayuntamiento. No valía que solo tuviera voz o que no tuvieran ningún tipo de ejercicio en esas materias. Lo importante es poder hablar y poder votar lo que se discuta en los consistorios. Hay una tendencia a la aristocratización de esas oligarquías. Son familias hidalgas. Hay una tendencia a la limitación del ejercicio público y con el tiempo también en esos consistorios, en esos municipios, aparecen hábitos de caballería. Es lo que denomino, como os pongo ahí, esa tendencia a la aristocratización de las oligarquías, aunque ya de hecho los que acceden disfrutan del estatuto de nobleza al ser hidalgos. El ejercicio, el objetivo de acceder a esos ayuntamientos, como comentaba anteriormente, es el ascenso social a partir de ese oficio público. La actuación de Cepeda. Nos centramos ya un poco fuera ya de ese contexto institucional, en qué es lo que mueve, qué trae a Cepeda, quién lo manda a Asturias, quién lo envía. Dentro de ese ánimo reformista borbónico de Felipe V, al poco de llegar se crea, dependiente del Consejo de Castilla, lo que se viene denominando la Junta de Incorporación. ¿Qué es eso de la Junta de Incorporación? Es una institución que intenta hacer un estudio, por decirlo con palabras actuales, una averiguación sobre todo aquel patrimonio que ha sido enajenado a la corona, de un modo ilícito. Es decir, que ha sido apropiado, que está siendo detentado, que no ostentado, que está siendo detentado sobre todo tanto por instituciones eclesiásticas como por el grupo nobiliario. Actuaciones en esta línea, en averiguaciones de este tipo, e intentar rescatar ese patrimonio regio, lo observamos ya en época de los Reyes Católicos. Porque todo esto no es nuevo. Esto que acomete Felipe V tiene antecedentes. Hay otros intentos, solo que o quedan a medio realizar, no hay una vocación por cambiar la situación en la que se hallaba el reino. Como decía, los Reyes Católicos, una vez en ese proceso de consolidación de la autoridad de los mismos, una vez instalada el sistema de corregimiento, intentan averiguar la enajenación de patrimonio regio dentro de ese contexto, de esa nobleza levantisca de la que hablaba anteriormente, de finales del periodo medieval. Porque una vez expulsados los Quiñones, una vez expulsados los condes de Luna, que no se van muy lejos, cruzan la montaña, el macizo asturiano hacia la vertiente leonesa y se quedan ahí, porque la zona de influencia puede ser indirecta, pues
Las averiguaciones que se hacen es pedir a los que ostentan ciertos elementos de patrimonio regio que han de demostrar su propiedad, que se les concedió de un modo legal, que esos derechos que ejercen fueron ofrecidos en préstamo como pago de servicios prestados por parte de la corona, pero muchos de ellos no se demuestran. O al menos, como no se demuestran, para no crear una situación extremadamente compleja, se decide que si al menos se puede demostrar el ejercicio desde hace más de 4 décadas de esas posibles usurpaciones, podía mantenerse en ellas. Pretenden recuperar las enajenaciones más recientes, no las más antiguas, porque eran más complicado de llevar el sistema. Todo esto hace o lo vincula también a esa evaluación de la desigualdad de los asturianos ante la justicia del rey, por todas las circunstancias que comenté. Porque la realidad jurídica privilegiada de los diferentes territorios les impedía tener en la figura del corregidor un tribunal de apelación. Los vasallos de un señor, laico o eclesiástico, o los vecinos de un concejo redimido, en un caso de apelación ante la justicia local, debían hacerlo ante la Chancillería de Valladolid o ante los consejos en la corte. Eso implica un gasto económico, sobre todo para los grupos menos favorecidos económicamente, gasto en procuradores, gasto en posibles viajes, gastos en el propio proceso y las costas que de él se puedan derivar. Cepeda llega a Asturias en torno a 1708 y lo que le encomienda a la Junta de Incorporación, en líneas generales, es que haga un informe sobre los abusos ante esa forma de enajenar patrimonio de la corona. Lo que hace también es una evaluación de una serie de abusos que la nobleza estaba llevando a cabo contra el pueblo llano o dentro de esos señores de vasallos contra sus propios vasallos. El informe de Cepeda es rotundo y considera necesario un tribunal intermedio entre la administración local y las chancillerías o los consejos para que todos tengan una capacidad de poder recurrir ante la justicia del rey en un lugar más o menos próximo, como fuera Oviedo. Vamos a ir incidiendo un poco en estas cuestiones. Antecedentes de todo esto también los tenemos. Felipe II ya lleva a cabo una especie de evaluación de enajenación de patrimonio regio, pero no tanto patrimonio, digamos, desde el punto de vista civil, sino enajenación de derechos y patronato regio, es decir, sobre derechos eclesiásticos que eran patrimoniales de la corona. De ahí el famoso viaje a Asturias y otros territorios colindantes, León y la zona parte de Galicia, de Ambrosio de Morales, en el último cuarto del siglo XVII, en el denominado Viaje Santo, y que era cronista también, este miembro representante del Renacimiento español también. Lleva a cabo ese intento de la nación del patronato real. Las descripciones y todas esas anotaciones fueron publicadas en el siglo XVIII, en ese llamado Viaje de Ambrosio de Morales, a veces llamado también Viaje Santo, pero la labor de Morales, que se lleva a cabo más o menos, vuelve a repetirse unos años más tarde, en época ya de Felipe III, a través del canónigo de la Catedral de Salamanca, Jerónimo de Chiriboga, que tiene también más o menos la misma función.
con respecto al ámbito de la justicia y de que todos los asturianos accedan o tengan unas mejores facilidades de acceder a la justicia real dentro del propio territorio asturiano. La tenemos ya desde finales del siglo XVI, con algunos memoriales desde la Junta General del Principado, en el que se solicita el cambio de un sistema de corregidores de capa y espada, es decir, de evitar dar este oficio a estos oficiales reales que no tienen una formación jurídica y conceder ese oficio o bien a gente letrada, a gente formada en el derecho, a miembros de otras instituciones judiciales, o crear una audiencia. Para ello, Felipe III envía a otro comisionado, Antonio Chumacero de Sotomayor, en 1619. Este individuo procedía, era oidor en la Chancillería de Valladolid y lleva a cabo lo mismo que se le encomienda a Cepeda, una evaluación de la situación, de cómo se accede a la justicia, de los problemas que puede haber. El informe final de Chumacero concluye que no ve necesario la creación de una institución específica, como es una Real Audiencia, sino que con hacer ese cambio de corregidor o gobernador de capa y espada hacia uno con una formación jurídica, es decir, a los llamados gobernadores togados, sería suficiente para que pudiera hacer una buena y administración de la justicia. Pero el problema que se intentaba solucionar queda sin solución, porque los espacios que tienen ciertos privilegios jurisdiccionales siguen sin poder acceder a la justicia del corregidor. Señores vasallos o individuos que viven en concejos redimidos. Han de seguir acudiendo a la Chancillería, han de seguir acudiendo en su defecto al Consejo Real. Este sistema de gobernadores togados, como comenté previamente, se mantiene hasta la Guerra de Sucesión, hasta 1708, cuando se habilita o se hace nombramiento de corregidores militares, lo cual supone la reacción de la Junta General del Principado, a través de su Procurador General, Clemente Vigilevia, de Oviedo, en el que habla o se expone al monarca los perjuicios, los problemas que este tipo de gobernadores pueden ofrecer al territorio, sobre todo en materia de justicia, como sucedía antaño con los corregidores de capa y espada. Estos gobernadores militares, como dije en su momento, van a mantenerse hasta la creación de la Real Audiencia en 1717. Como os decía, a Cepeda llega aquí con la intención de llevar a cabo lo que se encomienda, un informe. Ese informe es solicitado desde la Junta de Incorporación en 1707, en un principio al gobernador Juan Santos de San Pedro, en 1707. Se daba un plazo de unos 6 meses para que sobre todo el ámbito nobiliario, presentara títulos, documentación de que eran propietarios de ciertos elementos que se creían o se sospechaba que habían sido enajenados. Esos 6 meses concluyen en 1708, que es cuando desde la Junta de Incorporación se comisiona al oidor de la Chancillería de Valladolid, también, a Antonio José Cepeda, para llevar a cabo esa averiguación, que tiene que dar otros 40 días para que todos los interesados aporten esos documentos. Pero claro, ante esas enajenaciones, nadie puede aportar documentación, la documentación que solicitaba la corona. Cepeda viene también imbuido de amplias facultades para poder llevar a cabo su función.
esa función que es difícil por la situación social del reino, la situación también asturiana, por los problemas que ven o los ataques que ve la nobleza hacia sus propios intereses. En este contexto hay que decir que Cepeda manda a realizar apeos de concejos. Es en este contexto, como decía al inicio de la charla, en el que hemos de contextualizar el documento fundamental que hace el apeo de las parroquias del municipio. A través de esos apeos se investiga, sabemos que, como comentaba al principio, lo recuerdo, que nos constan que se hacen apeos similares en Llanes y en Piloña, y al menos nos consta la noticia de que se hizo en Grao. Si bien el informante Fernández de Miranda, a principios del siglo XX, dice que vio el documento de la audiencia de Oviedo, pero bueno, la audiencia, como la documentación de la audiencia desapareció en los años 30, pues no lo sabemos. Otra cosa es que pueda aparecer este tipo de información, este tipo de documentos a partir de archivos de carácter privado o a través de cualquier otro ámbito de custodio de documentación. Hasta el momento, esgrimir el tema de vía viciosa y este apeo que configura la ordenación territorial municipal, al menos para principios del siglo XVIII, y que intuimos tampoco va a evolucionar mucho con respecto a la época anterior y posterior. Como comentaba, se realizan esos apeos en concejos, se investiga la ocupación de comunales, de espacios de titularidad pública, bien de titularidad municipal o bien incluso de titularidad parroquial, y que van a ser espacios ricos, apetecidos por los grupos sociales preeminentes, que tienen poder suficiente para acometer incluso abusos de carácter paraseñorial. Se investiga también abusos y elementos de corrupción dentro de la propia administración local. El informe que emite Cepeda unos años más tarde, en 1711, sin pocos problemas para su materialización, por los impedimentos que los grupos sociales preeminentes le ponían, los enfrentamientos desde el punto de vista institucional y personal, da un panorama desolador de la región. Habla de la miseria del campesinado, de la injusticia, es decir, de la falta de justicia hacia el más desfavorecido, de la tiranía de señores y eclesiásticos, de la tiranía de los propietarios laicos y eclesiásticos, de la excesiva presión fiscal, lo cual hay que contextualizar también en un contexto de guerra, el abandono y la resignación de los grupos más populares, la corrupción, las denuncias verbales, etc. Esta es una imagen que viene a poner un poco, es un croquis, no se desprende del documento que hace el apeo de las parroquias de época de este croquis es posterior, es de 1772. Lo más probable es que se hubiera hecho como fin para el diccionario de Tomás López. Se halla en la Academia de la Historia, y muestra esos espacios, esa red parroquial, pero también muestra esos espacios privados, jurisdiccionales, como puede ser el Coto de Poeño, laico, en la casa de Evia, y el de Valdedios, creo que anda por aquí, aquí, de titularidad eclesiástica, vinculado al monasterio. Se ve claramente Vía Viciosa, la capital municipal, con esa estructura almendrada típica que caracteriza a la villa, ya en el fondo del saco de la ría de Villa Viciosa.
Bien, como os decía, Cepeda va a encontrar un sinfín de obstáculos para la misión encomendada. Va a haber una actuación contra las principales familias de la aristocracia asturiana. El enfrentamiento llega a ser incluso personal. No pocos miembros de los principales títulos de nobleza, como pueda ser el vizconde del Puerto, el que comandaba una de las partes de los ejércitos borbónicos, Álvaro Navia Osorio, que aún no había heredado el título materno, el marquesado de Santa Cruz de Marcenado, o los marqueses de Ferrera, los marqueses de San Esteban del Mar, o los propios marqueses de Valdecarzana, la gran y poderosa casa de Miranda, que ya estaba a medio camino entre Asturias y Madrid. A partir del segundo tercio del siglo VIII, esta casa aristocrática va a ser absentista definitiva de la región, así como otras casas como puedan ser los Omaña, los Junco o los Prado, que ven cómo se ingiere, cómo se actúa desde la corona sin ningún tipo de impunidad contra los intereses de estas familias y, por tanto, contra los ingresos económicos importantes que procedían de algunos de sus enajenados. La relación nobiliaria se codifica a través, o bien desde un punto de vista institucional, a través de la Junta General, de una serie de memoriales ante el rey. Se comisiona, de hecho, a Juan de Prado para acudir a Madrid y quejarse de las actuaciones de Cepeda, de todos los agravios, lo cual nos hace preguntarnos: ¿el informe de Cepeda, la actuación de Cepeda, es realmente una causa general contra la nobleza asturiana? Esto nos lo preguntamos, lo formulamos también al ámbito más general, por el hecho de que a veces las actuaciones de Cepeda tienen el fundamento de las denuncias vecinales, de las quejas de los propios vecinos, que ven la posibilidad de este enviado de la corona de poner remedio o al menos de aliviar su situación. Esto favorece también otra cuestión, que se incoen más de 3.000 procesos. Muchos de ellos son protagonistas o atañen al ámbito nobiliario de la región. Es decir, es una serie de causas abiertas importantes. El informe de Cepeda solicita, como ya había adelantado, la creación de una audiencia. Lo ve claro, lo tiene claro, no, lo tiene transparente. El informe es de 1714 y ese informe es ratificado por la Junta de Incorporación. Hay un intermedio en el que no dejan de haber una serie de ataques por parte de la nobleza hacia la actuación de Cepeda, y también Cepeda tendrá sus propios defensores y partidarios que intentarán elevar también sus memoriales y cartas de queja al rey contra los agravios de la nobleza asturiana. Entre esa solicitud de creación de la institución hasta que es efectivo, pasan unos años y esa creación viene por cédula real a través del Consejo de Castilla en 1717, donde se da la facultad para fundar la Real Audiencia de Oviedo, de Asturias. Más aún, de crear como primer regente al propio Cepeda, lo cual por parte del ámbito agraviado asturiano se veía como una agresión por parte de la corona ante ese ámbito social. Los informes y memoriales negativos contra lo perjudicial de la institución, contra los excesos de Cepeda antes y después de la creación de la audiencia, de lo perjudicial y lo oneroso que resulta la región, que repercutiría en cualquier caso en el tercer estado, en el pueblo llano, se van a repetir prácticamente hasta 1722, cuando Cepeda
es sustituido por un nuevo regente. Digamos que las críticas están fundamentadas o hay que contextualizarlas en la animadversión que se muestra hacia este individuo. Esos informes se canalizan desde un punto de vista institucional, tanto de la Junta General del Principado como desde el Cabildo Catedralicio y a veces de forma conjunta. Hablo un poco de este contexto de los informes, pero realmente la audiencia, ya resumiendo un poco para concluir y finalizar, la audiencia y el regente, es decir, el oficial superior de la audiencia, van a sustituir al sistema de corregimiento y gobernadores que había en época de los Austrias. Es decir, es ese seño nuevo que muestran los Borbones y esos primeros signos de reformismo aplicado. La audiencia va a ser el principal ejecutor del poder y justicia reales. El regente va a ser el director de esa regencia, va a ser el principal oficial regio, al igual que lo era el corregidor, y por tanto estará imbuido en una serie de competencias de carácter judicial, sobre todo, administrativas también, y también militares. Es decir, que viene a sustituir prácticamente en todo a la figura del corregidor. Digo prácticamente en todo, porque además, desde un punto de vista administrativo, la audiencia y por tanto los regentes de la misma van a, y por ese privilegio, esa cédula de concesión de creación, la audiencia va a asumir, va a tener competencias que antes tenía la Junta General. Es decir, esta institución intermedia, esta representación de la municipalidad asturiana, va a ver disminuida, en cierto modo, algunas de sus funciones, desde lo administrativo. Además, el regente será superintendente de montes y rentas reales, es decir, tendrá competencias también en lo fiscal. Como en el ámbito judicial y vinculado a ese intento de favorecer no una igualdad, pero sí una mayor accesibilidad de los asturianos a la justicia real, es que va a ser el principal tribunal de apelación de causas civiles respecto a la justicia local ordinaria, en el espacio de realengo o incluso en los espacios jurisdiccionales. Y en el ámbito de realengo, bien sean los concejos propiamente dichos de realengo, bien sea dentro de esas 4 sacadas, o bien sea también dentro de los municipios redimidos, que antes tenían que acudir a la Chancillería o al Consejo Real en la Corte en caso de necesidad de seguir la causa. Y va a ser también la audiencia asturiana el alto tribunal en las causas de carácter criminal, con competencias también en ámbitos privatizados, como puedan ser el ámbito jurisdiccional. En fin, finalizo con estas cuestiones a modo de conclusión, como indicaba, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos los asistentes y a los promotores de este ciclo. Muchísimas gracias, Juan. Si hay alguna pregunta, por favor, podéis dejarla en el chat, la escribís y ahora mismo la leemos. O simplemente desconectáis o conectáis el micro y podéis comentarla a viva voz, eso como gustéis. Si no hubiera ninguna pregunta, pues nos iríamos despidiendo ya de Juan. Y nada, pues muy interesante realmente todo este proceso que fuimos viendo y nada, darte las gracias, Juan, Las gracias a vosotros por acompañarnos esta tarde de jueves. Aquí Ana nos deja un mensaje que muy interesante y que muchas gracias a ti también por acompañarnos, Ana, hoy por la tarde. Nada, a ver, abro el chat. Si no hay ningún
ninguna intervención, pues nada, gracias a todos los asistentes. Gracias, Ana, por ese comentario. Y bueno, intenté ser lo más divulgativo posible, pero bueno, hay veces que a lo mejor la terminología no lo fue tanto y nos es un poco difícil discernir el ámbito académico del que no lo es. Eso Muchas eran gracias, muchos Juan. conceptos. Gracias, Álvaro. Lo que quería comentar, pero bueno, ese era ese contexto en general en el que, para relacionar a Cepeda, a todo lo que implica desde el punto de vista regional y, digamos, un poco a nivel local, cómo se lleva la cuestión. No, sí, muchas gracias. Yo creo que es una conferencia que enmarca muy bien y sirve de enlace entre lo que el otro día hablábamos y el caso concreto que presentará en la tercera la semana que viene Guillermo. Entonces, claro. creo que es la base y fundamental para entender lo que estamos intentando trabajar. Así que muchísimas gracias, Juan. Maravilloso. Gracias a ti. Para no variar. A mí solamente me queda recordaros que esta conferencia, al igual que las otras, se está grabando. Mañana a lo largo de la mañana se subirá al canal de YouTube, se os avisará, se os mandará el enlace para que podáis volver a disfrutarla en cualquier momento, y solamente me queda pues eso, dar las gracias en nombre de la Fundación José Cardín Fernández, del Grupo El Gaitero, que siempre está apoyando todas nuestras iniciativas, y bueno, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, el próximo jueves, con el cierre de este ciclo de lo divino y lo humano. Así que muchísimas gracias y buenas tardes.